Bueno, es que efectivamente estabas hablando de algo muy interesante, porque dices, bueno, es que puede haber jóvenes que están escuchando eso y entonces es como sembrarles miedo de que, ay, no, No que hacer proyectos, no hacer nada, porque este mundo, lo único que te va a llevar, cualquier cosa que hagas, te va a llevar al dolor. Entonces, pues no, no, tampoco se trata de eso. Esas son las percepciones de cada quien, de cada uno, qué estás proyectando hacia afuera y qué es lo que vas a obtener, precisamente, ¿no? Aquello que tienes en tu mente. sí, No puede ser de otra manera. efectivamente. Bueno, es que no puede ser de otra manera y sí podemos decir, bueno, es que si vas si haces proyectos, bueno, primero tienes que preguntar, ¿qué es lo Mira, eso yo lo he dicho casi todos los programas, si no, ya tiene tiempo que estamos diciendo, bueno, si yo hago mi alto para poder decidir, porque desde que te levantas tienes necesidad de decidir de qué vas a hacer, cómo te vas a vestir, todo lo que decides. En esas partes, poder hacer un alto y poder estar más tranquilos porque tomamos decisiones muy aceleradas. Hay quienes se levantan ya con la premura que se tienen que ir a trabajar y que no les va a dar tiempo de llevar a niños a la escuela, hacer no sé qué tantas cosas hacen, desayuno y todo, antes de salir de casa. Entonces, ahí pareciera que no tienes tiempo de hacer ese alto para poder decidir en favor de Dios, en el Espíritu Santo. Entonces haces como viene y como se te presentan las cosas y te salen mal y hubo tráfico, no llegaste a la escuela y entonces el niño se vomitó en el coche porque lo llevaste acabado de desayunar y entonces te pasa todo, ¿no? Pero si estuviéramos tranquilos desde el momento en que abrimos los ojos y sabiendo que el día totalmente satisfactorio para nosotros y que todo va a salir bien, entonces ya no te levantas con esa premura y todo lo haces con calma y sales a la calle y el tráfico está despejado y llegas a la escuela a tiempo y desayunan a los niños, todo te salió bien. Es que, fíjate, sí me interesa, porque una cosa es hablar del curso con el texto, pero otra cosa, como nos hemos propuesto, siempre hacer una aplicación práctica en lo cotidiano, porque sí puede sonar muy bonito, pero efectivamente, como tú lo estás planteando, o sea, hacer una aplicación práctica. Bueno, ¿cómo lo aplicas tú en tu vida? Y es un muy buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acabas de decir, porque parece que se acaban de conectar, ¿cómo haces la aplicación? Lo acabas de decir. Al abrir los ojos, lo primero que pienso, en lugar de levantarme corriendo, ay, tengo que hacer esto, es, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Así de Entonces, simple, ¿qué así tengo que hacer? sencillito. Este día va a ser lo mejor para mí. Entonces, desde ese momento, yo ya hice mi pausa, no me levanto corriendo, bueno, sí me levanto corriendo por otras razones, pero Al baño. al baño. Pero de todos modos es esa parte donde sí me tomo el tiempo para decir, a ver, ¿qué voy a hacer? A veces a mí me preguntan, ¿y qué vas a hacer? No sé. No sé, porque a mí no me gusta hacer un plan y bueno, yo antes no lo hacía tampoco, no por el curso lo he dejado de hacer, porque uno dice un dicho, ¿cómo dice? Que uno dispone, ¿no? Que uno planea y Dios dispone, algo así, ¿no? O sea, que uno hace un plan y a la mera hora no te sale. Es cierto, ¿no? Porque en el día se presentan situaciones que a veces tienes que resolver. Y bueno, lo que yo decía, te levantas, mucha gente se levanta corriendo, ya desesperado porque ya es tarde, sobresaltado porque hasta te espanta la alarma que pones, y a correr, desayuno, los niños, ir a trabajar, el tráfico, todo esto. Y pasa todo porque no te tomas ese medio minuto a lo mejor de hacer ¿cómo se dice eso? Entregar ese día a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo te sale mal, llegaste tarde a la escuela, hubo tráfico, todo te pasó. Y cuando tú haces esa ofrenda a Dios de tu día, todo está con calma. Y puedes estar con calma, inclusive darle desayunar a tus niños con calma y todo va a salir bien, ¿sí? Pero desde ahí es donde estamos proyectando lo que pensamos. Cuando nosotros pensamos que todo es problema, pues obviamente que todo va a ser problema.
obviamente que siempre va a haber problema. Y si lo que nos está diciendo aquí el curso nos dice, es el ego, te maneja de esta manera, nunca te va a prometer ni nada así, y nosotros nos quedamos, no, pues sí, nunca me va a prometer, nada me va a salir bien, de todos modos este mundo no sirve para nada. O sea, pues es un fatalismo, ¿no? Porque No se debe de ver así las cosas. no, no. Pero es el ego el que te está diciendo, entonces aquí vas a morir, vas a hacer. De hecho, el curso dice que caes en depresión porque crees que es tu única elección. Y básicamente dice, no, se te está pidiendo que lo intercambies por algo mejor. O sea, por la paz. O sea, no es de que dejes de tomar decisiones. Finalmente sí se toman decisiones en este mundo. Pero las puedes tomar con el consejo del Espíritu Santo. O sea, por eso te estoy diciendo, desde que te levantas, tomas decisiones, serán muy triviales, ¿sí? Serán muy triviales. Pero desde ahí puedes hacer la aplicación del curso. Levantarte tranquilamente, este día va a ser el día benéfico para mí, voy a hacer lo que se me presente, no tengo prisa de nada y todo te va a salir bien. Y preguntas, ¿qué tengo que hacer? Cuando yo pregunto qué tengo que hacer, pues las cosas se me presentan, las cosas no me van a dictar la lista, vas a ir a hacer esto y esto, no me la van a dictar, las cosas se van a presentar y vas a tener la facilidad de poderlas abordar. Efectivamente. De hecho, hemos comentado que algo nos pasa a nosotros. En esa iniciamos todo el día, siempre iniciamos. Despertamos y ¿qué es lo que tengo que hacer? Y cada quien tiene su guía. Y decimos, bueno, que sean las cosas como se tengan que hacer, en el orden adecuado, y nos levantamos en paz. Y sucede que a mí me sucede muy seguido. Estoy haciendo algo y en el momento en que termino de hacer algo, en ese momento, ¡pum! Sí, pero ¿qué pasa cuando tú ya lo sabes y lo has hecho inclusive? Pero por eso hace rato comentaba, es algo muy sutil en que dejas de hacer eso, porque no sé si es costumbre o no sé, pero de repente te levantas así y digo, sí es verdad que te levantas así, hoy tengo muchas cosas que hacer y no sé qué, y bueno, ya, me tengo que poner a trabajar. Me tengo que poner a trabajar porque si no, no termino todo lo que tengo que hacer. Y entonces todo el día estás corriendo, todo el día estás absorto en lo que estás haciendo y no te das cuenta de nada de lo que pasa a tu alrededor, porque tienes que hacer esto. Entonces, esas son las partes donde yo digo, pues no vives tu presente en el sentido de que pasan muchas cosas y no te das cuenta, ¿no? Entonces, el curso nos ha dicho que vivamos nuestro presente, que estemos atentos de todo lo que pasa en nuestra vida y no estemos aquí afanados, es que yo tengo que trabajar porque mañana tengo que pagar, porque estoy aquí nada más sentado en esto. Entonces, cuando yo me abro y yo veo todo y observo todo, pues también aprendo más, ¿no? Y es que creemos que lo que estamos haciendo es lo que va a resolver. Exactamente. Y no es cierto, estás metido en el miedo. Es más, si alguien te toca, te enojas porque te tocaron y no sé qué. Y a veces, pues esa podría ser una salida, ¿no? A veces el comentario de una persona, a veces te ofrecen algo y no quiere uno saber nada porque está uno concentrado en lo que piensas. Es que esa es la palabra, estás concentrado. Y concentrado precisamente es que te pierdes de todo el entorno, de todo. Y bueno, pues sí, todo esto lo decía yo porque de repente en el programa donde estamos leyendo, como que de repente te siento muy fatalista, así de que, no, pues es que estamos aquí, no sirve nada de esto, no desees y todo esto. Y entonces digo, no, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de no tener proyectos personales y todo eso, porque comentaba y repito, hay muchos jóvenes que están escuchando y entonces pues van a decir, bueno, entonces ya para qué hago algo si todo va a salir mal, ¿no? Pero el chiste es que todo lo que vayamos a hacer precisamente lo ofrendemos a Dios, al Espíritu Santo, para que se nos dé la guía de qué es lo que tenemos que hacer. En la lectura de hoy decía que de la fortaleza, ¿no? O sea, el Espíritu Santo usa la fortaleza que tienes, no te la cambia, no te va a decir, pues haz esto que sea imposible para ti. O sea, siempre va a ser de acuerdo a tus capacidades físicas
y mentales también, a lo que tú puedes. O sea, nunca se te pide de más. Me acuerda eso de que a veces hay conceptos, lo voy a comentar, porque hace poquito me cambiaron de restaurante en un hotel donde trabajo. Resulta que en ese restaurante el audio dejó de funcionar y entonces yo tenía que llevar mi bocina. Y tengo bocinas, no hay problema. Pero a veces uno se acostumbra y me dijiste, oye, a mí se me hace que a ti te pegó haber llegado al 6º piso, o sea, haber cumplido 60 años. Y me dijiste, ¿qué es lo que me dijiste? Dice, porque llegaste a los 60 y como que ahora sientes que ahora ya no puedo hacer esto, no es que ya no puedo cargar, ya no puedo hacer, ya me cansé. O sea, ¿crees que la edad es una limitante? ¿Crees que llegar a cierta edad es una limitante? Y además hay preocupación, porque inclusive me habías comentado algo de que si yo tenía, ¿cómo se dice? Cotizaciones para una pensión. No voy a hacer eso, porque es un trámite que a mí no me gusta hacer, pero ya así como preocupado de que qué va a pasar después, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, digo, ya hemos leído tanto lo del curso y de repente todavía te pega eso, ¿no? Te pegan situaciones de preocupación hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no estamos y con cosas también así muy simples, porque, por ejemplo, tanto como al futuro a varios años, como el futuro inmediato. A mí me preocupaba, híjoles, es que esas bocinas pesan un montón, ¿no? Y resulta que pues tenía que mandar reparar una bocina. Y entonces, híjoles, ¿cómo le voy a hacer para llevármela? Si pesa un montón. Y entonces dije, pues me la llevo cargando de aquí hasta allá. Y como ir de aquí hasta allá implica subir, subir, inclusive escaleras, para pasar al otro lado de la unidad y tomar un taxi. Pero luego es bajar. Y luego era bajar. Pero finalmente, o sea, yo pensaba, no voy a poder, voy a tener que hacer como 10 paradas en el camino. No, mentiras. O sea, nosotros pensamos... Mira, fíjate, estaba limitado. O sea, es que déjame terminar de explicar, porque yo pensaba que iba a tener que parar 10 veces en el camino y que iba a llegar sudando, agotado. ¿Y qué fue? Solamente una creencia. Porque me la aventé de un solo jalón. Y entonces ahí es donde dije, y bueno, ¿y dónde está lo pesado? ¿Y dónde está la debilidad que a los 60 años supuestamente tenía que tener? Entonces, precisamente por eso, o sea, explicar en la vida cotidiana cómo vienes a derrumbar a través de la creencia. O sea, te dice, haz eso y no pienses en aquello. Y yo estaba pensando precisamente en lo negativo. Entonces, y no solamente me acuerdo una vez, tuve que hacerlo 2 veces y también recorrer una distancia similar y ni me cansé ni me costó trabajo. Y entonces, bueno, y yo me pregunté, ¿y de dónde saqué esa idea de que ya no podía cargarlo con la misma soltura como lo hacía hace 10 años o más? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Negándonos a nosotros mismos capacidades o afirmando incapacidades. Capacidades o incapacidades no existen. Ahora sí, perdón. Es que tenía que explicar precisamente cómo fue. O sea, yo nada más lo que quería decir es que no se viera el curso como tan fatalista de que todo lo que te aconseja el ego es malo y que pues no tienes que hacer nada y que no tienes que desear y que no tienes que hacer proyectos en tu vida. Eso es lo único que yo quería decir, que no se confunda el hecho de que todo es malo. Todo es malo porque te va a llevar al dolor. Eso era lo que quería yo que se explicara más ampliamente, porque finalmente todo eso va a ser en relación a los pensamientos que tienes. Porque ya lo vimos muchas veces, tus pensamientos van a proyectar. Entonces, si tú tienes pensamientos de que todo es malo, todo tiene un error, todo tiene un problema, pues así va a ser. Ok, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pensar al revés. Pensar que todo ya está resuelto y a nuestro favor, como lo dijiste, ¿no? Porque si vas a hacer un proyecto,
O sea, bien importante. Dices, yo quiero un carro, por poner un ejemplo, y es que lo tenemos que explicar. Primero tienes que deshacerte del pensamiento de necesito esto. Necesito, ese es, el sentido de carencia, de que es que si no, no puedo hacer esto o aquello. Eso es una trampa de ley. O sea, tú puedes seguir haciendo las cosas sin el auto, pero en el momento que dejas afuera la necesidad, o sea, ya es un punto a tu favor. Dos, tienes que hacer a un lado todos los pensamientos asociados con aquello, con el automóvil. Y yo lo decía en una conferencia. Si tienes miedo de que te lo van a robar, pues entonces primero detente, porque entonces cuando compres el carro te lo van a robar. Y así le pasó a nuestra hija, ¿no? Que compró un automóvil y su esposo decía, híjoles, ¿y qué tal si nos lo roban? A la semana siguiente se lo robaron. ¿Por qué? Porque tenían ese pensamiento. Entonces, primero tienes que hacerte consciente, no esconder los pensamientos. Dices, si tienes miedo de que te roben el auto y no lo has comprado, primero revisa, a ver, ¿para qué pienso que me van a robar el auto? Y la respuesta lógica es para que te lo roben. Entonces, tienes que deshacer primero esta creencia. Todas las creencias que tengas. ¿Y qué tal si se me descompone? ¿Qué tal si no tengo para la tenencia en el futuro? ¿Y qué tal si no lo termino de pagar? ¿Y qué tal? Todos esos pensamientos acompañantes que todos tenemos a la hora de hacer alguna operación, los tienes que cuestionar, los tienes que revisar y no los tienes que esconder. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que hace que creas que las cosas siempre se van a perder, porque tú has tenido esos pensamientos. Entonces, tienes que revisar primero tu sentido de carencia y todos tus miedos. Todo eso lo tienes que pasar a revisión y deshacerlo, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, porque tú tienes que preguntar, ¿para qué pienso esto? Esa es la aplicación práctica, no es dejarlo en cuestiones intelectuales, sino que lo tenemos que poner en práctica. Creo que quieres decir. ¿No? Ah, bueno, perfecto. Entonces tenemos una mano levantada. A ver, Janet, te escuchamos. Hola, Charlie, Leti, buenos días a todos. Buenos días. Adelante. Charlie, con respecto a lo que están comentando, efectivamente, yo también creo, Dios no está peleado con la abundancia. Abundancia es todo, no es solo económica para mí. Abundancia es ser feliz, abundancia es estar sano, abundancia es estar en paz y por añadidura es la abundancia económica. Yo he conocido, Charlie, a una persona en mi vida que no tiene ni cursos ni nada, pero vive con tal coherencia hacia sus semejantes, con su familia, con amor, siempre cuidando, ayudando a su familia, ayudando a los demás, y en consecuencia todo le llega. Y yo algún día le preguntaba, ¿por qué tan rápido cambia carros y buenos carros? Y casas y terrenos, y le decía, ¿cómo le hace? Y me decía, porque lo merezco. Entonces, es importante lo que tú y Leti decías, es nuestra mente la que nos limita. Primero, creer que a lo mejor no teniendo estamos más cerca de Dios, porque también así nos educaron, de que no, a los ricos pues tienen más problemas, están más lejos de Dios, porque están más en lo material, pero no es real esa idea, Charlie, porque hay personas que tienen económicamente mucho dinero y viven en una congruencia en su vida con mucho amor hacia todas las personas que les rodean y ellos mismos, que en añadidura hasta la vida les va dando más. Y también conozco a personas que dicen que son abundancia y que a lo mejor pasan durmiendo en un carro. O las personas que andan en la calle y que no tienen nada, Dios no quiere tampoco vernos así para estar cerca de Él.
Entonces, es una idea nada más o son ideas que nos programaron y muchas ideas respecto del dinero, como que es sucio, como que es malo, como que con eso te acercas más al pecado o tienes más acceso a los pecados y son un buen de ideas que nosotros nos tenemos que ir quitando para que vaya fluyendo, porque yo estoy segura que Dios, así como nos quiere ver felices y en paz, también nos quiere ver vivir bien terrenalmente. Y a lo mejor son cosas materiales y no es lo más importante, no es lo más importante donde debemos de crecer, sin embargo es una añadidura. Y en consecuencia, entre más vayamos creciendo, más vamos a traer esa abundancia hacia nosotros. Y claro, Sí, te escuchamos. sí, perdón, creo que se me fue el audio. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien. Ok. Y claro, Charlie, que se nos, que merecemos un carro. Claro que merecemos una casa. Y como tú decías, son todas esas ideas que nada más tenemos. Yo, por ejemplo, les pongo mi ejemplo, en ese tema yo me escuché hace muchos años y yo sé que merezco las cosas, pero no por necesidad, sino porque las merezco, porque sé trabajar y porque sé que Dios me ama y también me quiere ver bien en esos aspectos. A los 19 años, Charlie, yo compré una casa y la amueblé, a lo mejor a mis posibilidades, ¿verdad? Pero la amueblé de todo y conozco, por ejemplo, a personas de 40 y tantos años que les da miedo lo que tú acabas de decir, que dicen, es que el otro mes, ¿y si no tengo para pagar la hipoteca? Y es que si en un año no tengo para pagar esto, sí me escuchan, Charlie, ¿verdad? Sí, claro. Te escuchamos. Y entonces yo ahí dije, a ver, yo cuando saqué a los 19 años que todavía ni tenía tanta conciencia a lo mejor de responsabilidad, yo nunca pensé, híjole, ¿y si en un año no tengo? O si en un año me quedo sin trabajo y ya no la puedo pagar. Y ya la terminé de pagar y ya a lo mejor hasta saco otra, ¿no? Entonces, es nuestra mente la que nos limita, porque Dios, y esto estoy convencida, Él no está en contra de que hasta terrenalmente, aunque sea algo material, vivamos bien. Sí. Eso es lo que quería compartir, Charlie. Sí, gracias. Pues es que, o sea, pues sí, o sea, son los pensamientos los que nos hacen tener miedo a lo que vamos a adquirir y preocupación, ¿no? En cuanto a esa parte de qué voy a hacer después y todo esto. Sin embargo, yo digo, cuando uno suelta esas situaciones y cuando el objetivo pues no es nada más acumular, no es nada más una parte egoica donde yo con obtener cosas me reafirmo y todo esto, pues entonces yo creo que sí cambia la situación. O sea, cambias el sentido de por qué quieres adquirir o no. Y ya hace rato estábamos mencionando a David Hofmeister, no sé cómo se pronuncia, Sí. Que él no tenía nada y cuando escucha la voz que le dice ve a tal lado y hay una casa, era un lugar muy alejado y decía pues no puedo, ahorita no puedo tener dinero e inclusive en ese momento le dijeron vas a ir a tal parte y vas a trabajar tanto tiempo para obtener el dinero que necesitas. O sea, no está peleado con las cosas materiales, no se está peleado con las cosas materiales, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos acerca de aquello que necesitamos o que queremos. Y yo he visto ahora que muchos de nuestros hermanos que están en el chat lo dicen de una manera, ocupamos. Ya no es decir, tengo necesidad, sino ocupo esto, ¿no? Ocupo una casa, ocupo un coche y eso es, y quitarle esa carga de la necesidad. Sí, necesito una casa o necesito esto, ¿no? Entonces yo hace ya tiempo que seguía yo a este maestro de Curso de Milagros y entonces a mí sí me sorprendía, ¿no? Todo esto, cómo él aceptó todo esto, porque era un lugar muy alejado, él es ingeniero, no sé qué, porque tiene
una carrera, y sin embargo a eso llegó y ya ha tenido, y ahora, después de no sé cuántos años que empezó así, hay casas que le pertenecen a él en diferentes partes, inclusive aquí en México, hay varias casas donde él viene a dar retiros, a dar cursos y todo eso. Y son casas que él adquirió haciendo esto de llevar la verdad, como se dice, del curso de milagros. Entonces, no creo que la situación sea de que es que todo lo material es egoico y no lo debo de aceptar, sino que hay que revisar qué pensamientos tenemos en el momento en que estamos deseando cosas, ¿no? Porque una cosa es desear para acumular. ¿Por qué? Porque como seres humanos decimos, el que tiene es, ¿no? Conseguimos un estatus, nos vemos de tal manera a las personas que tienen más. Entonces, pues no se trata de eso, no se trata de tener para reafirmar tu ego, ¿no? Sino, pues nada más lo que sea necesario, ¿no? Lo que ocupas, como ahora podemos cambiar nuestra palabra. Y bueno, yo digo que se resuelve mucho cuando dice que dice, el maestro avanzado es Dios, reconoce el verdadero uso del cuerpo, que es precisamente para comunicar. Pues sí. Entonces, y es que cuando comunicas, realmente, o sea, en donde quiera se presentan conflictos. Y cuando tú intervienes y actúas, ya no reaccionas, sino actúas en paz. Se resuelve. Todo se resuelve. Todo aunque se resuelve. No sean directamente tus conflictos. Exactamente. Aunque no sean directamente tus conflictos, se resuelven. ¿Por qué? Porque estás en esa actitud, en esa paz. Entonces, por eso yo insisto, si uno cree que todo es problema, pues todo va a ser problema. Si creemos que comprar un coche, primero el problema de juntar el dinero, después el problema de que me den el crédito y después el problema de qué voy a hacer con él si no tengo ni dónde meterlo. Entonces no me va a funcionar eso. Porque estás sembrando problemas, estás fabricando los problemas. Realmente no existe ningún problema. Pero precisamente es esto. O sea, que desde tempranito siempre te estés preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y tener la certeza de que este día va a ser bueno para ti. O sea, que no puedes pensar, ay, a ver si me alcanza el día, a ver si, no. Es que tiene que ser benéfico, ¿no? Efectivamente. Y de hecho las cosas, como tú dijiste, se presentan en el momento. Se presentan, o sea, cuando tú estás trabajando desde el principio, desde la mañana, dices, ¿qué tengo que hacer? Es como si esa pregunta estuviera permanente todo el tiempo y, digo, nosotros nos ha ocurrido. Estamos haciendo algo y precisamente en el momento que terminamos, o una llamada, o alguien llega, o algo sucede que nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer. Y en ese momento, sin poner peros, lo hacemos. Y cuando se termina eso, ¡pum!, aparece otra cosa. Para una mente egoica, podría esto parecer, oh, es que nunca terminan los problemas. No, más bien, para una mente entrenada, significa se están solucionando los problemas. O sea, porque precisamente cuando terminas de resolver uno, aparece otro. Pero aparece en orden, no encimados. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Cuando tú preguntas desde temprano qué es lo que tienes que hacer. ¿Volviste a levantar la mano, Janet? Porque, Sí, Charlie. Adelante. Sí, perdón, es que como vengo manejando a lo mejor se escucha raro, pero lo que quería comentar exactamente lo que acaba de decir Leti hace unos momentos. Ahí yo creo que está la clave de la cuestión económica. ¿Para qué queremos tener? Por miedo a no tener en el futuro. Si ese está atrás de ese ir adquiriendo cosas, finalmente se van a terminar perdiendo, Charlie, en algún punto. Si entonces nos echamos y decimos, nosotros queremos a lo mejor una casa, un carro, no sé, un terreno, lo que sea, no sé, muebles, lo que sea, ¿no? Pero porque lo merezco, porque quiero vivir bien, porque estoy trabajando y mi familia y yo lo merecemos, sin estar preocupados en el futuro, yo creo que es cuando se da como magia. Pero si atrás de ese desear está ese miedo hacia el futuro,
de que a lo mejor es que en 20 años o cuando yo sea grande y dónde voy a vivir o dónde voy a estar, yo le he comentado a Leti, ¿no? Yo no sé dónde vaya a estar. Primero Dios, que tenga vida, dónde vaya a estar en 60 años, por ejemplo, ¿no? Cuando yo tenga 60 años, yo le digo, yo me visualizo viajando, tomando fotografías, viajando a lugares de naturaleza, porque a mí me gusta mucho. Y así me visualizo con mi mochila y andar viajando cuando mi hija pues ya esté grande y ya se valga por ella misma. Entonces, es ese miedo, Charlie, muchos, el que tenemos o la mayoría de las personas a qué va a pasar cuando estemos grandes, o si vamos a estar bien, o si vamos a necesitar para algunas cosas u otras. Tenía unas personas o unas amistades que me decían, es que quiero comprar el seguro de gastos médicos porque qué tal si en el futuro cuando esté grande algo me da fuerte y necesito tratamientos o necesito medicinas. Entonces, cuando estamos en esos miedos, Charlie, pues ¿qué vamos a jalar? Pues eso, que pasen. Entonces, cuando adquirimos las cosas pensando con esos miedos de que no vamos a tener en un futuro o de que en un futuro no nos va a alcanzar para pagar ese carro o una casa, ¿qué termina pasando? Al año, si no... Hasta antes, o sea, cuando tú piensas, tengo que protegerme en el futuro, ya desde ese momento estás perdiendo, ya perdiste y entonces empiezan a sucederse los eventos para que percibas la pérdida. Pagar eso. Pues sí. Bueno, pues creo que fue muy ilustrativo lo que nos acabas de decir, Janet. Muchísimas gracias. Pues creo que no hay más preguntas y creo que se ha aclarado bien este punto que sí podría interpretarse como que está muy oscuro. No, no es la intención, es más bien como enfatizar lo que dice el curso. Pero también enfatizar también que dice no, que un maestro de Dios, si está enseñando enfermedad y está enseñando curación, pues es un sanador que no se ha sanado a sí mismo. Entonces, bueno, pues bien podría yo ponerme en ese punto, ¿no? En el que estoy en el proceso de aceptar. Pues todos estamos en el proceso, ¿no? Todos estamos en proceso de ir cambiando nuestra mente y aceptar la verdad, porque pues tú lo has dicho, si somos graduados no somos maestros, ¿no? Porque todavía falta, y lo hemos estado leyendo, o sea, cuánta confianza tienes, cuánto, todo lo que hemos visto de las características, cuánta mansedumbre, ¿no? Entonces, pues eso estamos, honestidad sobre todo, que es lo que yo puedo ver que a veces no somos lo suficientemente honestos en cuanto a lo que sentimos y por eso escondemos y entonces pues ahí se complica toda la situación, ¿no? Ya no podemos resolver porque no somos honestos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sin más que decir, estuvo aclarado el punto. Hay que dejar el miedo afuera, simplemente hay que tener una mente clara, preguntarle al Espíritu Santo cuál es el camino más correcto, el único correcto, y todas las cuestiones en este mundo se van a resolver. ¿Por qué? Porque finalmente, si hay miedos, nosotros tenemos que deshacerlos. No podemos ir al cielo mientras sigamos con los miedos activados. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en este mundo? Que todos nuestros miedos sean deshechos. Y entonces, bueno, pues seguimos en este mundo. Y si, un ejemplo, yo lo he dicho, si tengo miedo a meterme en el mar porque me voy a ahogar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deshacer el miedo y en algún momento tengo que confrontarlo. Las circunstancias se van a presentar para que las circunstancias se presentan para que confrontemos, pero si no las abordamos y escondemos, precisamente en esos momentos escondemos lo que sentimos, entonces no se resuelve. Dice una lección, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda, ¿no? Entonces, todo lo que se me presente, voy a tener un aprendizaje y yo acepto el aprendizaje, entonces voy a resolver lo que me presenta la situación. Pero si la vemos con que no, miedo, no, yo no quiero hacer eso, pues entonces no vas a confrontar lo que tienes que resolver. Exactamente. O sea que por eso el curso de milagros es confrontar
confrontar. Y es lo que decía algún escritor, decía, es que es una presión. No, no es una presión. El ego lo interpreta como una presión. Simplemente es una liberación. No es ninguna presión, es una liberación del miedo. Y bueno, pues estamos aquí para liberar eso y alcanzar la iluminación. Y la iluminación es estar completamente libre de cualquier tipo de miedo. Bien, pues llegamos al final de nuestra transmisión con muchos regalos. Muchas gracias por sus comentarios y su presencia. Y bueno, pues no nos queda más que bendecir. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.